pagó por nuestros pecados, ¿cierto? El Señor hizo una obra, pagar por nosotros en la cruz. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos activamos en fe, entonces a través de la fe entramos en ese proceso de salvación y empezamos a cambiar una serie de conductas que necesariamente hay que cambiar, ¿cierto? Pero que no por la cantidad de conductas que hagamos estamos haciendo méritos para ser salvos, porque aunque hagamos un 99% con uno que nos haga falta, ya no pudimos. El único que pudo, digamos así, tener un comportamiento perfecto y recto, sin hallarse maldad ni engaño en su boca, fue Jesús, nuestro Salvador. ¿Listo? Por eso, lo que debe haber en nosotros y lo que surge del corazón de un cristiano es la fe en Jesucristo. Porque la fe en Jesucristo es la que nos va a llevar a ir cambiando cosas y a ir haciendo cosas, ¿cierto? No simplemente la normatividad de cosas haga o no haga, ¿sí? O sea, al final tenemos que hacer o no hacer, pero la motivación, por así decirlo, que nos lleva a hacer o no hacer, el motor, no debe ser solamente el reglamento, en el caso antiguo llamaba la ley, sino que ahora debe ser lo que yo creo y en quien creo. Por ejemplo, debemos de creer que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él ya nos salvó. Entonces yo debería no comportarme o no tener ciertos comportamientos, no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. ¿Yo qué debería estar haciendo eso si yo soy salvo? Si yo quiero ir al cielo, si el Señor Jesús tiene un lugar para mí en el cielo, si yo tengo una ciudadanía en el cielo, entonces ya yo no debería estar haciendo ciertas cosas que la gente del mundo de pecado la está haciendo. Entonces la motivación nuestra, el modelo del corazón que nos motiva al cambio en las conductas, entonces va más allá simplemente de la obligación de que no debe usted hacer eso, sino de qué es lo que yo estoy creyendo, y eso es lo que tenemos que estar evaluando. ¿En quién yo creo? ¿Creo que soy salvo? ¿Creo que Jesucristo pagó por mis pecados? ¿Creo en verdad en la salvación? Porque si yo creo que soy salvo, entonces porque soy salvo yo debería entonces empezar a vivir de una manera diferente, ¿cierto? Las prioridades de alguien que es salvo son muy diferentes a las prioridades de alguien que va a condenar. La forma de vida, ¿sí? La forma de hablar, la conducta, de todo. ¿Listo? Romanos 8:3 nos dice entonces que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Quiere decir, cada vez que usted le diga no haga esto, le da como, le despierta más, ¿cómo le puede llamar? Como al gato, más curiosidad hacerlo. Si usted ni siquiera sabía que eso no había ni que hacerlo, ni si sí o si no, no hay curiosidad. Pero cuando dice, mire, no haga eso, no se asome por ahí, no mire ahí, entonces uno, ¿qué le dan ganas? De asomarse a ver qué es lo que hay. ¿Sí o no? Si le dicen a uno no se asome, uno que empieza, ¿qué habrá en el otro lado? ¿Sí o no? Entonces la carne nuestra tiene una connotación que está muy ligada y vendida al pecado. Cuando nosotros batallamos en nuestra carne para vencer al pecado, regularmente perdemos. Podemos ganar esas batallas algunos días, pero después de un tiempo nos vemos como en la triste situación o realidad de que perdimos. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a enfrentar el pecado. Dios, el que lo enfrentó fue Cristo y lo venció. Dios nos mandó fue a creer en el Señor, a través de la fe en Jesucristo, nacer de nuevo y tener una nueva vida muy diferente a la que teníamos. Porque el que no nazca de nuevo no puede hacer reino. Entonces tiene que hay principios de fe fundamentales. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, pastor, en mi vida? ¿Cómo hago para cambiar?
No, usted no tiene que hacer nada. La Biblia dice que tiene que nacer de nuevo, y el que nació de nuevo pues volvió a empezar. ¿Sí? ¿Por qué ando luchando con ciertas conductas? Pues la pregunta es, ¿naciste de nuevo? ¿No has nacido de nuevo? Pero esas conductas que pasa que hay en mí, pues todos tenemos una carne pecaminosa en nuestra vida, pero está muerta, porque ya nacimos de nuevo. Y lo que está muerto, pues no vive, no tiene acción. ¿Sí? Un muerto no hace nada. Entonces, si yo creo eso, entonces yo tengo que vivir en esa realidad. Estoy muerto al pecado. Entonces el pecado pasa ahí, yo estoy muerto. Es lo que yo creo. Es lo que cada uno tenemos que creer. Soy salvo, Jesucristo me salvó. ¿Sí? Tenemos que creer. Somos salvos. ¿Qué has hecho para ser salvo? Nada. Es gracia de Dios. Dios quiso salvarme. ¿Sí? Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo creí y bautizado, soy salvo. Ahora, por eso entonces yo debo vivir una vida como un salvo y no como alguien que se condena. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién condenó al pecado? Cristo. ¿Cierto? No nosotros. Regularmente nosotros, cuando nos enfrentamos al pecado, perdemos. ¿Listo? ¿Quién se enfrentó al pecado y ganó? Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, si yo enfrento el pecado de otra manera, ya yo no directo, sino con Cristo, entonces Cristo sí lo vence. O sea que si yo no estoy en Cristo, no hay no para. Por eso es que el Señor dijo, permaneced en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora sí, esa persona puede decir, yo soy nuevo. Ya el pecado no me vence porque en Cristo lo venzo. Porque ¿quién vence al pecado? Cristo. Pero entonces, en ciertos momentos nosotros pudiésemos pensar que ya soy cristiano, soy hijo de Dios, entonces yo puedo empezar a pelear contra el pecado, a ganarle y a vencerle. Y eso es una, digamos, una situación que nos va a comprometer a ver muchos fracasos en nuestra vida. ¿Quién es el ganador y triunfador por excelencia? El Señor Jesucristo. ¿En quién debemos nosotros estar escondidos? En Cristo. ¿Sí? En Cristo, nuevas criaturas. O sea que todo lo que tiene que ver con nosotros, en Cristo. En Cristo. ¿Sí? Permanecer en mí. ¿Listo? Entonces, número desconocido. Perdón un segundo. Bueno. Entonces, ¿qué dice entonces Mateo 5:17? Entonces Cristo vino a abrogar la ley que había, porque pareciera como que Cristo vino a no cumplirla. ¿Cierto? Recuerden que en Cristo, cuando el Señor hace su aparición en este mundo hace 2000 años, el pueblo de Israel vivía bajo un modelo de ley. ¿Cierto? La ley y los profetas que llegaron hasta Juan el Bautista, ahí termina. En Juan el Bautista hay una transición a Cristo en la gracia, ¿sí? Y empieza el modelo de la iglesia, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que salva, ya no por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor. Entonces dice el Señor, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces mire que pareciera que el que vino a abrogar la ley fue el que la cumplió. Entonces los que la estaban cumpliendo, entre comillas, no la estaban cumpliendo. Pero había una gente que vivía bajo un modelo de cumplimiento. Pero nadie cumplía, era el modelo. Entonces la iglesia no está bajo el modelo de cumplimiento, porque eso nos vuelve hipócritas. ¿Listo? Como la gente que se encontró Jesús en su momento.
hipócritas, fariseos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. ¿Sí? O sea, hacéis cosas para ser vistos de los hombres, pero dejáis a un lado la justicia, dejáis a un lado las cosas de Dios. ¿Listo? O sea, hacen unas cosas aparentemente religiosas. Nosotros pues somos gente, por ser gente de Dios, estudiosa de Dios, gente que salva, pueden decir que somos religiosos. Pero en sí la idea no es que nosotros nos volvamos unos religiosos aparentes, sino que nosotros tengamos un corazón conectado con Dios. ¿Sí? Que usted ore y pueda sentir a Dios. Que usted cante y pueda sentir a Dios. Que usted pueda recibir el Espíritu Santo. Que usted pueda hablar en nuevas lenguas. Que usted pueda ir siendo edificado en Cristo y entendiendo cada día más el plan, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fe en el Señor. Y que eso vaya en un proceso gradual, progresivo, aumentando, de bendición, de que estemos contentos en el Señor. Y no simplemente obligados a, pastora, ¿qué estamos obligados? ¿Qué hay que cumplir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y al Señor Jesús siempre le preguntaron, ¿qué hay que hacer? Entonces estamos viendo que lo que hay que hacer es creer. Pero creer no es simplemente un decir. ¿Listo? Creer es, en verdad, esa transformación en el modelo de vida de lo que somos. ¿Qué somos ahora? ¿Listo? ¿Qué es lo que es el que cree? Romanos 9:30-32 nos explica entonces. ¿Alguien que nos ayude a leerlo? Romanos 9:30-32. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino como por obras por la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo. Entonces, Israel iba por la justicia, pero no le alcanzó. ¿Por qué? Porque creyeron que esa justicia era haciendo cosas y no creyendo. ¿Listo? Cuando llega el Señor Jesucristo parece que llega un revolcón a la ley.